Si viene una persona y me dice, yo como pizza, y luego viene una segunda persona y me dice, yo como pizza siempre, ¿cuál de las dos es más feliz? Claramente la segunda. Mientras que de la primera podemos sospechar que no hace eso rutinariamente porque no nos pone ningún indicador, la segunda sabemos que todos los días, los 365 días del año, está comiendo pizza. Que si bien no es tal vez lo más saludable, bueno, la pregunta era quién era más feliz. Y segundo, como podemos ver, la diferencia entre una frase y la otra es esa pequeña partícula de siempre, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, ya que en este video vamos a tratar sobre los adverbios de frecuencia en inglés. Los adverbios de frecuencia nos ayudan a indicar qué tan seguido hacemos algo. Y en español encontramos en expresiones como siempre, nunca, casi nunca, a veces, etc. ¿Bien? Por otra parte, y desde mi punto de vista, nos ayudan a abreviar ciertas cosas en una oración, casi como lo que vimos en los pronombres personales. Cuando hice el video, en alguna parte te tiene que salir. Por ejemplo, en lugar de decir yo respiro los 365 días del año, puedo simplemente decir yo respiro siempre. O por ejemplo, tú no juegas fútbol ninguno de los 365 días del año, puedes simplemente decir tú nunca juegas fútbol. ¿Bien? Ahora, en la parte de acá te van a aparecer una lista que está en una especie de escala de los adverbios más utilizados en el inglés. Ahora, está ordenado de esta forma. El adverbio en inglés, su significado en español y mucho ojo. Te va a aparecer una parte de los porcentajes, ¿bien? Se sobreentiende que en tu día o en tu rutina tú tienes que decidir, bueno, qué tanto porcentaje de algo tú haces esa acción para decidir qué adverbio utilizar, ¿bien? Ahora, es un poquito fácil con el siempre, con el nunca y con el a veces, que sería el 100%, 50% y 0%. Pero en otros empieza un poco una duda en cualquier principiante del idioma inglés. Bueno, ¿cuál de los dos uso? Por ejemplo, entre los que son el 5 y el 10%, en ese caso te puedo decir que generalmente son un poco intercambiables. Por ejemplo, yo puedo decir, yo rara vez como hamburguesa y yo rara vez como papas fritas. Bien, suena un poco repetitivo usar rara vez dos veces. Entonces podemos alternarlo con el otro adverbio que está cerca a él. Por ejemplo, yo rara vez como hamburguesa y asimismo casi nunca como papas fritas. Sin embargo, nos ayuda un poquito a dar la fluidez, pero también dependiendo mucho del contexto. ¿Bien? Ahora, a diferencia del español, no podemos poner en cualquier lugar los adverbios y por eso en el siguiente apartado te voy a enseñar la estructura. Para poder descubrir dónde colocamos el adverbio de frecuencia, lo primero que tenemos que hacer es reconocer el verbo principal de la oración, que por cierto en alguna parte de mi canal también hay un video sobre ese tipo de cosas. Ahora, si por ejemplo tenemos únicamente la frase you clean, tú limpias, y no existe ningún verbo to be o algún auxiliar como have o will, simplemente el adverbio de frecuencia iría atrás, es decir, antes que el verbo principal. You always clean, por ejemplo. Sin embargo, si tenemos oraciones, por ejemplo, en presente perfecto o ese tipo de cuestiones donde usan un auxiliar, el adverbio de frecuencia debe ir después del auxiliar y antes del verbo principal, en palabras más criollas, en medio, entre los dos. ¿Bien? Por ejemplo, I, have, rarely, run. Ese tipo de situaciones se pueden presentar y tenemos que tener en cuenta simplemente existe un verbo to be o existe un auxiliar y colocaríamos el adverbio entre el auxiliar o verbo to be y el verbo principal. Yo sé que en principio puede ser un poquito complicado tal vez entenderlo o saber dónde ubicarlo, pero por suerte, y aquí viene un tercer caso especial, existen adverbios que son flexibles, como por ejemplo son sometimes y occasionally. Bien, estos los puedes poner ya sea al principio, en medio o al final de las oraciones. Bien, para entender mejor todo esto vamos a pasar con unos ejemplos en el siguiente apartado. Para pasar a los ejemplos he decidido únicamente tomar 3 de los adverbios de frecuencias, que son el principal, el que está en medio y el que está en lo último, porque sinceramente es de los que más vas a usar. Está bueno ir incrementando tu vocabulario con los demás, pero si eres principiante pues empecemos con estos para que sepas cómo ubicarlos, porque obviamente como vemos en el apartado de la estructura tienen a veces un pequeño truco, ¿no? Vamos a ver 3 ejemplos. Con always podemos decir
You always watch the same movie. Como pueden ver, no existió ningún verbo to be y no tampoco hubo algún auxiliar. Entonces, simplemente el adverbio va antes del verbo principal, que en este caso era watch. Tú siempre ves la misma película, ¿bien? Posiblemente alguna de Tarantino. Ahora, como segundo apartado, sometimes, como ya lo dije anteriormente, puede ir al principio, al final o en medio como los demás adverbios. Por ejemplo, yo puedo decir sometimes I play the guitar o I play the guitar sometimes o I sometimes play the guitar. Bien, los son los más chéveres porque son flexibles y los puedes poner donde sea. Yo yo a veces toco la guitarra o a veces toco la guitarra yo, como lo quieras interpretar. ¿Bien? Y por último, el de los casos que suele a veces dar un poquito más de confusión porque todos estuvimos en ese lugar, yo también he estado ahí y a veces me siento ahí aún porque también me confundo dónde poner el adverbio cuando estoy hablando de presentes perfectos y futuro perfecto y así. Por ejemplo, en esta oración, she has never forgotten her keys. Ella nunca ha olvidado sus llaves, tiene buenísima memoria la chica. Como podemos ver, hay un auxiliar, en este caso es has, porque estamos hablando en una oración en presente perfecto. She has. Y luego tenemos el adverbio de frecuencia, que es never. ¿Bien? Y por último, bueno, el verbo principal, que en este caso sería en participio, que ha olvidado sus llaves. Pero como nunca lo ha hecho porque tiene buena memoria, ella nunca ha olvidado sus llaves. Tenemos estos tres ejemplos principales de los diferentes casos que podemos notar en el inglés, que viene a ser cuando no hay un verbo to be, cuando tenemos un adverbio flexible y cuando tenemos los auxiliares que a veces nos hacen un poquito de la cabeza. Y bueno, sin más que decir, puedo decir que los adverbios pueden ser un poquito complicados, sobre todo en la parte de la estructura, la ubicación y tal, pero con el tiempo y con la práctica sí se aprende, ¿bien? Como les mencioné, en los ejemplos pueden tomar primero los tres más utilizados, entre comillas, o los que más pueden llegar a utilizar, y después ir incrementando su vocabulario con los otros adverbios. Está muy bueno saberse todos, pero empecemos por algo simple, ¿bien? Por saber cómo ubicarlos. Y eso, todo es cuestión de práctica. Realmente espero que este video les haya servido. También en mi Instagram estoy subiendo más contenido como idioms, phrasal verbs y también tips sobre diferencias claves entre una palabra, la otra, inglés cotidiano y ese tipo de cosas. Bueno, están en la descripción. También pueden suscribirse a mi canal y eso. Muchas gracias por ver este video.